¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy, 29 de marzo del 2021, es lunes santo. El texto que leemos hoy en la misa es de San Juan capítulo 12, versos del 1 al 11 y dice así. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, encontramos que San Juan ubica perfectamente el sitio, el tiempo, todo respecto a este pasaje. Todo esto sucede 6 días antes de la Pascua. Por lo tanto, 6 días antes del suplicio de Jesús, del martirio de Jesús. Sucede en Betania, que está muy cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros más o menos de Jerusalén. Hay una cena. Ahí está Jesús, está además Lázaro, está Marta, para variar, sirviendo. María tiene otro plan. María rompe un frasco de perfume, más o menos de medio litro, una libra, y de perfume nardo auténtico, costoso, y se lo derrama a Jesús en sus pies, y ella se lo limpia con sus cabellos, lo enjuaga con sus cabellos. Esta mujer, que en los sinópticos no tiene nombre, para San Juan es María, la que había escogido la mejor parte. ¿Se acuerdan? Bien, entonces viene una escena, un pasaje, perdón, donde hablan de Judas. Judas interviene, que debía haberse vendido esto en 300 denarios y dárselo a los pobres. Con esto tiene Juan la oportunidad para hablar de Judas. Y dice 3 cualidades o defectos. Es el traidor, es el que lo va a traicionar. Segundo, es mentiroso, porque dice que quiere ayudar a los pobres, pero no es verdad. Juan denuncia que no es verdad. Por lo tanto, es un mentiroso o hipócrita. Y por último, lo dice clarísimamente, es un ladrón. Entonces tenemos estos defectos de Judas. Porque a veces se dice, bueno, Judas cumplió la voluntad de Dios. Entregó a Jesús, como ya estaba escrito, para que se sacrificara. Entonces fue un medio, un instrumento. Sin embargo, Judas no era ningún angelito. Aquí está catalogado como traidor, como mentiroso o hipócrita y como ladrón. No era, por lo tanto,
la mejor persona con las cualidades necesarias para ser el discípulo. Sin embargo, lo era y era contado entre los 12. Jesús le dice directamente a Judas, déjala. Y le recuerda dos cosas, o tres, que eso lo tenía reservado, ese perfume lo tenía reservado para el día de su sepultura, que para él ya lo ve cerca. Además, porque así acostumbraban los judíos. Mientras que nosotros bañamos al difunto, ellos le perfumaban al difunto. Además, dice Jesús que a los pobres los tendrán siempre. Aquí Jesús no está metiéndose en política, no está hablando de que, no está profetizando de que ningún gobierno va a poder sacar de la pobreza a los pobres. No, no se trata de eso. Jesús no se trata de eso. Ojalá que los gobiernos saquen de la pobreza a su gente. No se trata de meter a la pobreza a todos, porque hay por allí un gobernante que dice que como los secuestradores buscan gente rica, entonces a todos hay que bajarles a ser pobres para que no haya secuestros. De ninguna manera, ¿verdad? La idea es que los gobiernos saquen de la pobreza a su gente. Pero les digo, aquí no es ninguna profecía de Jesús. Más bien es una manera de hablar para decir, a mí no siempre me tendrán. Y por lo tanto, esto que está preparado es justo. Sí, bien, entonces, eso es la interpretación en este pasaje. Y por último, muchos judíos van a ver a Jesús y a Lázaro. Pero recordemos, mis hermanos, los sumos sacerdotes quieren matar a Lázaro porque la gente cree en Jesús. Están dejando el judaísmo y creyendo en Jesús. Recordemos que el Evangelio de San Juan tiene como objetivo que se cree en Jesús. La primera conclusión del Evangelio, porque tiene dos, la primera conclusión en el capítulo 20, versos 31 dice, esto que se ha dicho, ¿verdad?, es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, todo lo que contó Juan era para que creyeran. Y aquí vuelve a concluir con que muchos judíos creían en Jesús. Mis hermanos, que también nosotros, al estar leyendo a San Juan, creamos más firmemente en Jesús, nuestro Dios y Salvador. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, vamos a seguirnos cuidando también de no faltar el respeto a estos días santos que nos provocaría más contagios. Dios los bendiga a todos.